bueno, mi experiencia con la lectura estos últimos años y con los libros en particular, pues ha sido muy rica. He estado en varios proyectos, unido mucho a la filosofía también, ¿sí? En el ámbito cultural que me he desarrollado acá en San Cristóbal y en Táriba, las lecturas y los libros pues han estado muy vinculados a la filosofía, ¿sí? Dado que pues me he formado en filosofía en la escuela Nueva Acrópolis, filosofía de la manera clásica. Ya llevo en este momento 9 años de formación y me ha sensibilizado frente a la cultura, frente a los libros, frente a la literatura y a la lectura, y gracias a esa matriz que es la filosofía clásica, a partir de Nueva Acrópolis es que he podido proyectar, he podido vivir varias experiencias, compartirlas con algunos compañeros y bueno, difundir la lectura y hacer promoción de la literatura en el estado Táchira. Entonces, bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora porque no solamente los libros nos dan la posibilidad de leer, de conocer, sino también de vivir experiencias, ¿no? De vivir sentimientos, de plasmar proyectos, y eso ha sido los libros para mí de alguna manera. En este momento está presente el proyecto de la librería Hipatia de Nueva Acrópolis, que es un proyecto de, por un lado, ser un espacio de encuentro cultural dirigido a la lectura principalmente de los temas clásicos, tanto del arte como de la literatura, como de la filosofía, como de las ciencias sociales, pero además un espacio de recuperación de la cultura del libro físico, ¿sí? La librería Hipatia, que en este momento pues, está ubicada en Barrio Obrero, en la calle 15 con carrera 24, pues ofrecemos, mejor dicho, préstamos de libros, consultas, tenemos un espacio muy adecuado con un café además para leer, para consultar, para compartir, para dialogar en torno a los libros, y además tenemos un sistema de sugerencias, de recomendaciones, de lecturas, y también pues tenemos más de 3.000 ejemplares en este momento en nuestra librería, en donde no solamente se puede consultar y prestar libros, sino también se pueden comprar libros, también tenemos a la venta, para recuperar esa cultura del libro físico, que en este momento en San Cristóbal pues no hay tantos espacios que ofrezcan esa posibilidad, y pues nosotros tenemos ese proyecto vivo, ¿no? En este momento. Aunado a eso, en la librería Hipatia también tenemos clubes de lectura. Nosotros formamos clubes de lectura ya desde hace 4 años aproximadamente, y donde hemos leído libros tanto clásicos como alguna literatura latinoamericana contemporánea. Hemos leído, por ejemplo, 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Hemos leído a Mark Twain como un autor importante. También hemos leído obras clásicas como la Ilíada y el Mahabharata, de las mitologías tanto griegas como de la India. También hemos leído autores locales, algo de literatura tachirense, pero también hemos promovido autores actuales, en el caso específicamente del profesor Bernardo Enrique Flores. Él es escritor, fue profesor de la ULA en lenguas, y hemos leído libros de él como Morir en Penales y El extraño mundo de Juan Manuel Briguet. Son libros que hemos promovido en los últimos años, y también libros clásicos de filosofía como La política de Platón. También fue un libro que
que leímos exhaustivamente y bueno, de manera muy gratificante. Y también hemos leído Mitología de la India, hemos reforzado el libro milenario, ¿no?, del Bhagavad Gita también. Y últimamente hemos promovido otro autor venezolano que es José Manuel Briceño Guerrero, con sus obras de ficción en principio, y hemos leído, estamos terminando 2 obras de él, que es El Duro Jugón y Triandáfilas, que son 2 obras de ficción, pero muy enriquecedoras, llenas de símbolos, de mitos y de un bagaje cultural, tradicional y de lenguaje muy rico que nos ha legado este autor venezolano, que por cierto destacamos mucho últimamente acá, porque además pues fue filósofo y filólogo clásico de mucho alcance, de mucha preparación académica, pero también de mucha autopreparación en disciplinas, en lenguas y con una gran pedagogía y con un gran legado que muchos lectores, muchos estudiosos de varias ramas siguen hoy estudiando a Briceño Guerrero. Y fue un autor que nos sensibilizamos con él y lo quisimos promover en nuestra librería, en Nueva Acrópolis también. Y hemos tenido esas experiencias en San Cristóbal. También pues soy participante y prácticamente promotor de alguna manera del seminario de mitología clásica del profesor Bernardo Enrique Flores, que como dije hace un rato pues fue profesor de la ULA, profesor de lingüística, es escritor, ha escrito varios libros sobre mitología, sobre astrología también, tiene un manual de astrología, tiene varios libros, uno sobre Borges, uno sobre sus viajes, y él tiene un seminario que funciona en este momento todos los miércoles a las 5 de la tarde en el Café Plaza Real, acá en Barrio Obrero, en la misma carrera 24. Él, ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí en el tema de las lecturas, porque últimamente, por ejemplo, leímos Los Trabajos y los Días, El Escudo, y también leímos La Teogonía de Hesiodo, este poeta griego clásico. Y en este momento estamos leyendo Don Quijote de la Mancha en una lectura simbólica, mitológica y también cabalística del Quijote. Nos hemos dado cuenta que el Quijote, al ser una obra clásica, está llena y repleta de símbolos, de mitos, pero además de alusiones a una tradición bien interesante que es la Cábala, y que ha estado como escondida, entretejida, pero que hemos estado estudiando alusiones muy claras a la Cábala del Quijote, y nos relaciona Cervantes con esa tradición. Entonces, todo ese trabajo se ha hecho en el seminario de mitología clásica, y ha sido una herramienta muy potente para un lector filósofo, en este caso, porque las herramientas hermenéuticas de interpretación de textos que nos ha dado el profesor Enrique ha sido muy rica. La capacidad de desentrañar el sentido profundo de los textos simbólicos, ¿no? Por supuesto con herramientas, con otros textos, pero a partir de su experiencia también, pues ha sido muy rica, y es otro trabajo que se hace aquí en San Cristóbal en Barrio Obrero y al cual pues apoyo y promuevo también bastante. Y finalmente también está activo un proyecto en Táriba, que parte también de la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis, de promover la filosofía, la cultura en Táriba, municipio Cárdenas, y allí en particular con la lectura pues hemos hecho un trabajo de participación en la Biblioteca Pública de Táriba. Allí pues nosotros hemos hecho
clases, actividades culturales en esta biblioteca, promoviendo la lectura, y específicamente hemos estado trabajando en festivales de lectura, en 2 festivales de lectura para niños. Uno lo trabajamos este año y el año pasado también, en torno al Día del Libro, el Día Mundial del Libro. Y bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora los festivales de lectura, porque hemos promovido los libros, la literatura a los niños, a los más pequeños, y ha sido bien interesante porque hemos podido compartir con otras personas y bueno, de alguna manera dejar esa semilla de la cultura y de la literatura que puede fortalecer y generar valores en la sociedad. Y justamente hemos promovido lecturas de fábulas, de cuentos clásicos en estos festivales de lectura, y poder unir también a varias personas que están en este ámbito a dar esa actividad, ese apoyo. Se ha logrado, se han hecho 2 festivales, ha sido una experiencia muy rica porque además de la lectura pues hemos conectado también con el arte en general, en este caso con la música en particular, gracias a Joan Quirós, que también nos acompañó en el último festival, y bueno, él es promotor de lectura, un promotor cultural muy integral, porque bueno, es actor, es promotor de lectura, es animador de lectura en particular, también canta, toca la guitarra, entonces ha sido una conjunción bien bonita, que ese trabajo también lo hemos hecho en Nueva Acrópolis, por cierto. Hemos hecho animación de lectura para niños y cuentacuentos también, con él en particular, desde el año pasado, y bueno, estamos muy contentos de poderlo promover. En principio es la promoción de la cultura, y en este caso de la lectura, como una disciplina humana que saque lo mejor del ser humano, virtudes, noblezas, que las pueda poner al servicio también del mejoramiento de la sociedad. En este caso la literatura, la cultura debe ser para nosotros iluminadora, ¿sí? Contribuyente a una sociedad mejor, a un ser humano mejor. Entonces en ese sentido estamos haciendo ese esfuerzo, esa batalla, por decirlo de alguna manera, y por supuesto en esa batalla pues hemos conocido distintas personas de distintos pensamientos, y es algo que permite también la lectura, ¿no? Ver las cosas de distintos ángulos. En los clubes de lectura pues se da un poco eso, ¿no? Una cosa muy rica de los clubes de lectura es que tú puedes compartir distintas visiones sobre un mismo texto, y te puedes dar cuenta de las múltiples dimensiones que puede tener un símbolo, un mito, un texto como tal, y te puedes enriquecer con los demás. Por supuesto hay un marco, ¿no? En los clubes de lectura que nosotros promovemos. Generalmente siempre hay un guía, hay una persona que de repente da algunas llaves, algunas claves, algunas orientaciones para que la lectura no se disperse, pero finalmente también se puede enriquecer de las miradas de otros. Entonces ha sido una experiencia de lectura muy buena, muy bonita, prácticamente única en San Cristóbal, pero que, como digo, parte de la inspiración también de lo que se ha aprendido con el profesor Enrique y de lo mismo que se ha aprendido en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, compartido con los demás. Y el proyecto ahorita finalmente pues en Tariba está presente, al igual que en San Cristóbal. En Tariba pues ofrecemos nuestros clubes de lectura, ofrecemos nuestro curso de filosofía como tal, que es nuestra columna vertebral, y en este momento funcionamos tanto en la biblioteca pública de Tariba como en un centro privado educativo que está muy cerca allí, pero en definitiva promoviendo la filosofía, la cultura, y lo mismo en San Cristóbal. Tenemos el café, la librería abierta todas las semanas de lunes a sábado, y bueno, viviendo esta rica experiencia
de la literatura, la lectura, para conectar también con otros seres humanos y aportar nuestro grano de arena también a nuestro momento actual. Bueno, la lectura y la cultura para nosotros pues es un campo en donde hay que estar presente, ¿sí? Y bueno, yo he procurado siempre los escenarios de promoción de lectura, ferias del libro, que se han hecho tanto privadas como públicas, estar presente. Hemos estado presentes en las ferias del libro, con nuestros stands, no solamente vendiendo libros, sino también haciendo presencia cultural y promoviendo pues nuestros cursos. Entonces tenemos, por supuesto, nuestro proyecto privado, pero también con miras hacia involucrarnos hacia nuestro momento histórico, nuestro momento social, en Venezuela, en San Cristóbal, en Táriga, en el estado Táchira. Bueno, lo hemos disfrutado bastante. Ahora, si queremos hablar de los autores, me gustaría compartirles pues, los últimos autores que quizás estos últimos par de años me he dedicado más y más me han cautivado también. Primero, el que más ha estado presente es el profesor José Manuel Briceño Guerrero, sin duda. Por un lado, por la inspiración y también por la recomendación y la constante mención que hace de él el profesor Bernardo Enrique Flores, porque pues él fue su maestro, ¿no? Briceño, el maestro de Enrique, y pues se nota que le transmitió mucha de su mística al momento de estudiar, de relacionarse con los textos, de los grupos de estudio, de los grupos de lectura, y nos ha cautivado mucho eso. Y bueno, lo conocimos a través de él y nos hemos adentrado a la lectura del profesor Briceño. Libros a los cuales he entrado en contacto con ellos, pues un libro muy hermoso que se llama Amor y Terror de las Palabras, que, bueno, entre tantas cosas que uno puede encontrar ahí, algunas que uno puede mencionar en este momento es que Briceño, como un amante de la lengua, de las lenguas, nos pone en terreno de que las palabras, si bien pueden ser muy cautivadoras porque son el puente para explicarnos el mundo y entenderlo, pero también generan un terror quizás o un miedo, en el sentido de que las palabras no logran explicar, o quizás el lenguaje es insuficiente para explicar los grandes misterios de la vida, ¿no? Esa es una lectura filosófica que a mí me llegó de ese libro, pero que sin duda pues, es bastante bonito, bastante enriquecedor entrar en contacto con él. También ha sido bastante chévere la lectura del Dulo Jaucón, ¿no? Y de Triandáfila, que son dos libros de él de ficción, en este caso pues repleta de símbolos, repleta de mitos, y en particular pues un libro, por un lado, el Dulo Jaucón, muy cautivador porque es cartas de amor, un esfuerzo por recordar y hacer memoria de lo que somos realmente. Pero por el otro, Triandáfila, un libro de guerra, de conflicto, ¿no? Pero que también comporta una búsqueda. Y está ahí el amor y la guerra presente en Briceño. También leí un libro de él que se llama Anfisbena, Culebra Ciega, y por demás muy interesante también. Por otro lado, bueno, otros autores a mencionar, el director internacional de Nueva Acrópolis en este momento, Carlos Adelantado Puchal. Él, bueno, escribe un libro, lo publica el año pasado, muy interesante, sobre filosofía
a la manera clásica o filosofía para vivir, se llama Las esferas de la conciencia. Es un libro bien interesante porque a partir de autores clásicos va abordando lo que es la conciencia y cómo ella se puede ir expandiendo a varios ámbitos de manera muy práctica, con un lenguaje muy sencillo, muy fresco al momento actual, teniendo en cuenta que la conciencia sigue siendo un misterio para el ser humano, ¿no? Tampoco sin creerse la verdad absoluta, pero nos plantea temas bien interesantes para la práctica, ¿no? También, bueno, ha estado muy presente Platón, no me puedo olvidar de Platón porque siempre hay una lectura y relectura de Platón para mí, específicamente de El Banquete. El Banquete es un diálogo que ya he leído, me parece que 4 veces, pero que volvería a leer y releer porque siempre le encuentro cosas nuevas. Los diálogos de Platón, pues, muy presentes. La República también es algo que consulto permanentemente. Otros autores, el mismo profesor Bernardo Enrique Flores, pues ha estado presente con sus libros Tras la huella del mito, Morir en Benares, El extraño mundo de José Manuel Brigue. Son libros de Enrique que siempre están presentes, y su manual de astrología, que para mí es un manual para ir a las claves, ¿no?, simbólicas de los astros, de las constelaciones. Y finalmente he consultado autores y, digamos, escritores más de filosofía profunda o simbolismo, como Annie Besant y también Sir Ram, que son autores, digamos, de filosofía esotérica, también se le llama, ¿no? Que mezcla como simbolismo, tradiciones, han estado presentes últimamente bastante. Y bueno, finalmente Cervantes es un autor que estamos trabajando en el seminario de Enrique, Don Quijote de la Mancha, y por supuesto Homero, de la Ilíada, poeta griego, y en este caso Hesíodo. También han sido autores que me han marcado, me siguen marcando bastante, y bueno, que espero continuar, ¿no?, indagando en ese mundo. Esos son autores que en los últimos par de años yo diría que han estado más presentes, ¿no? Sin embargo, no dejo de destacar, por un lado, la epopeya hindú, el Mahabharata, bueno, se le atribuye a un autor llamado Vyasa, que es como una especie de profeta, ¿no?, más bien de un maestro, de un rishi de la tradición de la India. Y otro libro preferido para mí siempre es Siddhartha, de Hermann Hesse. Me tengo que marcarlo porque ha sido muy importante, junto con el Tulo Houcón de Briceño Guerrero, José Manuel Brigue, uno de mis libros favoritos hasta este momento. Entonces, bueno, esos son los autores, esas son las experiencias que he tenido, y bueno, que espero seguir indagando y descubriendo en estos autores y en otros más en el futuro, ¿no?